pasó lo que mucha gente temía con el último contenido endgame de Genshin Impact. Sí, dejadme en los comentarios vuestra más sincera opinión. Obviamente no paséis la barrera del respeto, los insultos o algo así, que bueno, no tendría que recordarlo, pero pues son redes sociales. Y vamos a ver, porque el nuevo contenido endgame ha despertado polémica. Vamos a ver los mejores puntos, los peores puntos. Ya he hecho guía, si queréis simplemente rushear las protogemas y olvidarlo. Hay un vídeo que son 7 tips que están por aquí. Y una especie de guía primeras impresiones que es mucho más general para la gente que por primera vez va a hacer este contenido y no lo entiende, porque es uno de los puntos. Mucha gente dice que no está del todo bien explicado. Y la realidad es que hay tema de recursos, hay tema de expectativas, hay tema de la duración, que había gente que pensaba que iba a ser más largo en tiempo de juego, hay tema de recompensas, hay tema de obligarte a hacer ciertas cosas que mucha gente no quiere, y es lo que conversaremos en este vídeo. Así que, como decía, antes de empezar, dejad en los comentarios cuál es vuestra más sincera opinión sobre este nuevo contenido endgame, sobre el teatro fantasía, sobre el nuevo abismo de 8 pisos, que parece más eso, ¿no? Algo más divertido a un abismo, y de hecho para nada tiene que ver con equipos y no hay que formar equipos de los que ya conocemos. Y vamos con ello. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción, que independientemente de la polémica, estamos haciendo los teatros imaginarios de la comunidad como siempre, disfrutarlo mucho, link aquí abajo. Y vamos con ello. Pues bien, puntos buenos. Pues al final se ha aumentado en general las recompensas de lo que sería abismo más otro abismo en 200 protogemas. Es un deseo más al mes. ¿Es mucho? Es malísimo. Es uno de los puntos por los que mucha gente puede llegar a enfadarse. Pero es mejor que nada. Por otro lado, este abismo al final también es aire fresco, en el sentido de no es lo mismo que el otro, y de hecho, dentro de lo que cabe, es un poco más casual que el otro, porque hay que entender bastante menos el juego y mucho menos los equipos muy concretos que el otro. Recordemos que antes el abismo vanilla, vamos a llamar el abismo de siempre, se tenía que hacer cada 15 días y era muy interesante, cada 2 semanas, y ahora se van a intercalar, cada mes se hace uno y cada mes se hace el otro con un cooldown de un mes cada uno, pero intercalados cada 15 días, es decir, el abismo que está ahora, el abismo vanilla, pues cambió hace 15 días y cambiará dentro de pues lo que falte para completar el mes, y este abismo arrancó pues ayer, el día 1 además, con lo cual cada día 1, cada mes reiniciará este nuevo abismo, y cada día 15 de cada mes reiniciará el abismo vanilla de siempre. Entonces, esto al final es el punto bueno de que es aire fresco para mucha gente. Vamos a empezar por lo malo y por la polémica, porque al final también hay que exponer ambos puntos, pero la realidad es que es cierto que lo malo pesa bastante. Número 1, lo hemos dicho antes además. Los recursos. Creo que para mucha gente, incluso gente que ya tiene mucho tiempo y se revienta el abismo actual, incluso personalmente me afectó de una manera mínima, el tema de obligarte a meter 18 personajes, y la guinda del pastel ahora os la cuento porque va más allá de esto, es molesto. Creo que muchos estaréis de acuerdo en, si yo me paso el abismo 12 y he equipado bien 3 equipos, que es 4 personajes por 3 equipos, 12, y ahora me están pidiendo que suba 18 personajes a nivel 70. A lo mejor no 18, ¿no? Porque debes restar los que ya te están dando ellos y esos extra que puedes poner. Pero aquí se generan 2 problemas que son, me parece, en mi opinión, muy gordos. Me parecen gravísimos y me parece que, bueno, Hoyoverse ya le da igual, la comunidad no va a demostrar el descontento, pero son graves. El primero es que no es que en total necesites 17 personajes bien construidos y además puedas contar con un personaje de un amigo 18 y puedas entrar. No. Tienes que tener 18 bien construidos, al menos a nivel 70, que es lo que te pide. Y luego, una vez entras, puedes no usar a uno de los personajes por el cual gastaste recursos, porque podrías elegir un personaje de un amigo. Con lo cual, es un sinsentido. Tienes que subir estos 18 personajes y luego solo usar 17. Hay uno que subirás para nada. Literalmente para nada. Aquí hay un pequeño secreto, y es que podéis poner al viajero Electro o al viajero Anemo y os cuenta como un personaje extra, que muchos lo tenéis subido porque el viajero dentro es muy bueno y lo habéis subido por eso. Entonces, primer problema, y ojalá en ajustes de optimización en futuro lo cambien. Segundo problema que me parece muy grave. Este abismo resetea cada mes.
Con lo cual, ellos, con el Big Data que os expliqué y las IAs, seguramente lo que van a hacer es estudiar las combinaciones de elementos que hagan que los jugadores tengan menos personajes subidos para que tengan que gastar recursos para subir esos personajes de ciertos elementos. Y básicamente es un problema que son dos. Porque la gente que suba personajes en este abismo no le van a servir para el siguiente, y a lo mejor te subes una Jhin al 70 o algo así, que lo hiciste por completar 18 para sacar las recompensas, y en el siguiente del mes que viene no te sirve y no vas a usar a Jhin porque ya tienes a Xianjun o no te gustan los healers Aremo o yo qué sé. Y eso es un problema. Pero es que el otro problema es que va a llegar un abismo que te combine el Geo con el Dendro, con otro elemento que sea pues el menos jugado, y vas a tener que empezar a subir, incluso yo, personajes que no quieres subir solo por el hecho de poder entrar y hacer el máximo de recompensas en el siguiente abismo del mes que viene. Y esa es la cosa, que los personajes que subas en un abismo no sirven para el siguiente, porque los elementos cambian. A lo mejor cuando haya pasado un año, y a lo mejor dentro de un año después de Natlan, ya hayamos tenido que subir un montón de personajes que no queremos, pues dentro de ese año todos podremos jugar todos los niveles de este abismo. Pero para gente mediana, gente nueva o incluso gente que estamos más antiguos, ahora explico mi caso, es un sinsentido. Y aquí viene mi caso. Yo quise entrar en la free to play, en mi cuenta free to play a este abismo, y me encontré con que tenía 17 de 18. Con suerte, lo estaréis viendo en pantalla, con suerte pude subir al viajero, o sea, pude cambiar el elemento del viajero de Dendro a Electro y pude entrar. Pero si hubiera tenido que subir un personaje que no quiero usar a nivel 70, que es bastante resina y material de boss, no hubiese podido ni siquiera jugar ese mismo día. El Teatro Imaginario tendría que haber dedicado la resina de pues unos días seguramente a subir el personaje concreto para poder terminar de jugar. Y esto ya empieza bastante mal. Siguientes puntos en contra. Es muy corto. Para gente que sí entiende todo lo que son las mecánicas, que como digo lo explico en otro vídeo que está por aquí, pues al final, pues bueno, defiendes el monolito, pues te guardas un Kazuha para el monolito, el pollo se baja con Electro, y luego los bosses del 6 y el 7 también son fáciles, se pueden bajar con los personajes de prueba. Te guardas a Arlequino para jugar contra el boss del piso 6, Nidoking y Nidoqueen, y contra Coplios y Copelia te guardas Bennett, Arlequino y Xiangling, por ejemplo, y lo haces fácil y lo tienes ya full. Pero es muy corto. Hay gente que literal hace pim, 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 pim y tarda 5 minutos en pasarlo, cuando incluso el piso 12 a veces te meten un golpe y te one-shotean, tienes que reiniciar. Quizás reinicies porque querías terminar el piso con ultis para que el siguiente piso sea más fácil. El siguiente abismo te da pie a hacer retos de 3 personajes por sala, 2 personajes por sala. Quien tenga cosas C6 y demás, pues igual los ballenas lo pueden disfrutar mucho y pueden jugar un New Billet en solitario en la segunda mitad y se va a hacer las salas en menos de un minuto. Este abismo te obliga a meter 4 por sala como para malgastar personajes, que igual se puede compensar porque los que metas que no estén equipados pues los pones en esos puestos de compensar y ya está. Pero no hay creatividad. No hay puedo pasarme las salas con 2 personajes para guardar para el último. No hay versatilidad. No hay tanto tiempo de juego como el abismo actual. De hecho, el abismo actual te da más tiempo de juego porque la gente entra a probar sus equipos, aunque ya lo tenga full, y entra a ver qué tal, entra a probar ciertos enemigos, entra a probar rotaciones, entra a ver cuánto tiempo tarda en hacerse una sala o en bajarse un boss. Aquí no. Aquí es más gestión de recursos y ya digo, obligar a gastar a la gente. Y aquí viene el punto más, vamos a decir, final del vídeo, que yo sé que hay más cosas que podrían haber decepcionado a la gente y por eso hay una pequeña polémica. Y es que, para quien es más o menos enterado de los leaks, ocurre que se comenta mucho y aún no está confirmado y puede no ser. Esto es importante tener ese punto de vista y ese criterio de, vale, esto puede pasar o puede no pasar. El nivel 100 en Natlan. La gente que está gastando recursos en este abismo de ahora para subir personajes al 70 para poder jugarlo y luego llegue Natlan y te obligue, bueno, no te obligue, pero haya personajes nivel 100 y a lo mejor este nuevo abismo te meta piso 9 y piso 10 y en vez de 18 tendrás que meter 20 o 22 personajes, la gente literal se va a quedar coja de recursos. O sea, a nivel de programación y de empresa, se podría ver como una decisión inteligente de pongo este nuevo abismo, obligo sutilmente a la gente a subir para todas las recompensas y gastar recursos, libros, en subir 3 o 4 personajes, que sería lo que costaría subir un personaje del 90 al 100, pues lo que tardas en subir 4 personajes al 70 seguramente. Y les hago gastar recursos para que lleguen a Natlan secos si al final se ha confirmado el nivel 100. Y en el nivel 100 la gente va a estar seca de recursos. Me parece algo, como digo, por parte de la empresa, pues se podría decir inteligente, pero para los jugadores, para los que estéis viendo este vídeo, os podría llegar hasta indignar y decir, esto no tiene sentido. Y luego,
Hay algunos puntos extra que quizá no son tan importantes ni tan graves, pero como he dicho al principio, mucha gente entiende que este nuevo abismo es bastante poco didáctico, no se entiende muy bien, mucha gente no lo capta bien, mucha gente no sabe que puede reiniciar y si estás en fácil lo quieres poner en normal o en difícil, simplemente le das a salir, te dice, pero vas a interrumpir el progreso, pues lo pierdes, eso sí, empiezas de 0, pero te pones en difícil y haces los 8. O sea, puedes entrar y en el proceso de hacer los 8 no puedes salir. Si estás en el 6 lo puedes dejar en el 6 e intentar hacer luego el 6, el 7 y el 8. Pero si le das a interrumpir y lo reinicias y te pones en normal, que son 6 pisos en vez de 8, pues tendrás que empezar desde el piso 0, desde el piso 1 otra vez. No es que te quedes en el 6 y lo pones en normal y te pasas el 6 y lo tienes. Pero se hace en 5 minutos, con lo cual tampoco es tan problema. Y aparte, si elegiste un mal combate, hay un botón de retroceder un acto y entonces volver a elegir el combate para el piso que quieras, que solo son 8. Con lo cual, esa parte está más fácil y es intuitiva. Hay algunas mejoras de calidad. Pero es cierto que es lioso y está mal explicado. Y por último, que este es otro punto, había gente que quizá pudiera decir, bueno, nos han metido al menos las poses, que esto es otro punto. Las poses estas que estáis viendo en pantalla que pueden ser decentes y pueden usarse. Pues la realidad es que esas poses son humo, no sirven para nada. Dirías, bueno, al menos las puedo jugar en mundo abierto y pues puedo, yo que hago stream, por ejemplo, pues ponerme en pantalla y hacer la pose de Raiden y gesticular un poco, aunque sea como si fuese un emoji del Fortnite, cuando te pones a bailar o hacer cualquier cosa con tus compañeros. Al menos que entres en multijugador y puedas hacer la pose. Y al hacer la pose en multijugador la gente diga, ah, mira, tienes esta pose, tal, no sé qué. ¡No! La recompensa que hay nueva es solo para cuando haces fotos. No puedes usarla en mundo abierto, no puedes usarla en multijugador, no puedes usarla cuando tú quieras. Es solo para las malditas fotos. Que la gente, pues bueno, no sé cuántos hacéis fotos en Genshin, pero yo creo que es una cosa bastante secundaria o terciaria incluso. Entonces, hay una pequeña polémica con este nuevo abismo porque la gente quizá esperaba unas cosas, tenía unas expectativas, se habló de que podría tener cierta dificultad este abismo y la realidad es que tiene menos dificultad que el abismo actual, solo es una manera de pushearte y obligarte a gastar o malgastar incluso recursos y de hecho el tiempo de juego y todo lo demás se ha reducido. En mi opinión, después de ver este nuevo abismo, realmente hubiese opinado preferir teniendo los abismos cada 15 días antiguos y que esto fuese un evento. La verdad, si esto llega a ser un evento normal, me hubiese parecido el mejor evento de la historia de Genshin, pero mantener el abismo cada 15 días normal. Sin embargo, ahora este nuevo abismo es que no tiene mucho sentido y la verdad no creo que mejore la calidad de juego general a lo que había antes. Así que nada, poquito más. Espero vuestra opinión. Esta es la polémica que ha habido. También mi opinión. Los puntos porque la gente está enfadada. Y bueno, hay un punto final que es lo que hay, tíos. O sea, el Genshin es así, lo conocemos. Si Natlan no es increíble, perderá muchos jugadores. Si quieren mantener un buen Genshin, pues hará un buen juego. Si Wuthering se pone fuerte y le hace competencia, pues Genshin mejorará. Si no, no. Y esto ya es cuestión de los jugadores y la decisión de cada uno. Ya es ajo y agua. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.